libro va a ser un programa semanal, ya lo hablamos en la entrevista que tuvimos con el pastor Félix González, que aprovecho para saludarle. ¿Cómo está? Gracias. Bienvenido Muy buenas tardes. nuevamente. Un placer. Pues digo que vamos a tener, si Dios quiere, las próximas semanas la oportunidad de poder aprender en este programa titulado Montes Escogidos, con motivo de este libro del cual es autor Félix González. El programa es Libros que Inspiran, ¿no? Libros que Inspiran. Y cada programa vamos tendrá, a tratar pues, un libro. Uno de estos libros, ¿no? Eso el de hoy es Montes Escogidos. Exacto, libros que inspiran, que vamos a estar disfrutando cada semana con Félix González, y nos gustaría empezar y aprovechar el tiempo bien para preguntarle cómo fue que empezó a ese deseo de escribir, sí, porque todos estos libros que estamos viendo... Sí, y faltan algunos más. Faltan algunos. Y hay por lo menos 6 manuscritos. Son de su autoría, todavía, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cómo se despertó ese deseo? Pues, bueno, yo no era muy consciente de este deseo, pero cuando me convertí a los 18 años, recuerdo que estudiando en Quito de bachillerato, estudiábamos francés, y entonces ahí estudiamos la biografía de los escritores franceses. Y cuando llegamos a Víctor Hugo, me llamó mucho la atención que con 14 años él y su hermano ya habían fundado la primera revista, ¿no? Y yo tenía ya, me recuerdo que yo tengo 19 años y todavía no he hecho nada. Madre mía, qué campeones esta gente, ¿no? Sí. Pero yo consideraba que esto era difícil y no era muy consciente de ese deseo, aunque leía así, devoraba libros. Y se dice que todo escritor es primeramente lector. Claro, claro. Tiene que ser así, ¿no? Sería entonces, muy extraño, ¿no?, que a un escritor no le gustase leer. Exacto. Entonces, pues, acá muchos escritores han sido previamente traductores anteriormente, ¿no? Y entonces le acaban cogiendo ese gusto a lo escrito, a la literatura, y sí, escriben ellos sus propios libros. Y como digo, yo no era muy consciente, pero los primeros indicios era que yo a mis 18, 19 años, pues hacía mi devoción al diario. Leía mi Biblia y entonces, por un momento determinado, para mejor fijar en mí las enseñanzas del texto que leía, pues después de leerlo me ponía a pensar y tomaba una libreta y empezaba a escribir. Día 5 de noviembre, sí. Texto Mateo 5 del 1 al 10. Bueno, pues y ahora yo escribía lo que me parecía. Y eso lo hacía pues durante varias semanas, diariamente durante varias semanas. No te puedo decir cuánto tiempo, pero creo que nunca llegué al mes o pasé poco del mes. Y entonces después pues me cansaba, o no tenía tiempo, me cansaba de inspiración, y la libreta la metía en el cajón de la mesa de escritorio. Y pasaban pues 3, 4, 5, 6 meses, sí. Y volvía otra vez a tener esa necesidad de reflejar en escrito, ¿no?, los pensamientos y las ideas. Yeah. Y cuando abría la Biblia, o sea, cogía la libreta de nuevo para empezar por segunda vez, pues leía lo que había escrito anteriormente. Y entonces ahí me pasaba como Sabina. Sabina dice que a él no le gustaban sus canciones. ¿Ah, no? No le gustaban sus canciones, nunca le daba importancia. Y entonces pues a mí me pasaba un poquito eso también. Yo empezaba a leer y me ocurría como Sabina, pero en otro sentido. Y es que yo decía, oye, ¿esto está bien escrito? ¿Esto es donde lo he sacado yo? Sí. ¿De dónde he copiado yo esto? Seguramente que lo habré copiado yo de alguna parte, porque eso está muy bien escrito. Bueno, como pues, el lector, y pensaba a ver qué libros estaba yo leyendo, de dónde había tomado esas notas, y no me acordaba. Total, volvía a escribir varias semanas, me cansaba, se repetía la escena. Vaya. Y volvía otra vez a los meses a la libreta y volvía a leer lo escrito anteriormente y de nuevo lo mismo. Digo, esto está bien escrito, pero ¿de dónde he sacado yo estas ideas? ¿De dónde estas frases? Y entonces pues ya ahí me picó la curiosidad. Como sabía que eso se iba a repetir otra vez, pues efectivamente a los par de semanas, libreta otra vez al cajón, cerrada durante 3 o 4 meses, vuelvo. Y entonces ya me acordé de que yo, parece en ese momento, esa segunda vez, que yo fijaba mis reflexiones sobre el papel, en aquella libreta, yo ya no estaba utilizando libro ninguno. Y a la tercera vez,
entonces vi, oye, esto está bien escrito, esto no está mal. ¿Y qué libro tenía yo? ¿Qué había leído yo? Pues no había leído nada al respecto. Era un pensamiento sobre el texto, efectivamente, iba al texto, sí, el pensamiento se atenía al texto, por tanto Sí. no eran ideas que yo había leído anteriormente o recientemente, ¿no? Ya. Y ahí pues me sorprendió ya un poquito y ahí empecé a gustarle un gusto a la literatura. Qué bueno, qué Por tanto, bueno. son como motivo de fijar sobre el papel mi devocional diario. Después cuando ya me fui al seminario, pues tuve más remedio que escribir. Y entonces cuando volví del seminario, ejerciendo el pastorado de la Cuenca del Ruhr, ahí me hice cargo de una revista que se había fundado por iniciativa mía, la revista GEA, Juventud Evangélica en Alemania. Esta revista, pues... Que si no me equivoco, hasta hoy perdura, ¿no? ¿Ha estado? No, que perdura hasta hoy, Bueno, ¿sabes? no, ya, cuando ya lo dejé, pues ya continué un poquito tiempo después y finalmente se cerró, ¿no? Ya. Pero sí, la revista estuvo años funcionando, 7, 8 años, y ahí ya tenía yo que escribir, no tenía más remedio. Y claro, como director de la revista, pues tú tienes que escribir tu artículo que te asignas a ti mismo, ¿no? Con Claro. tu tema que eliges tú mismo, y después también tienes que escribir a última hora y a vuela pluma, pues los artículos que no te han llegado, el otro que, perdóname, que no he podido hacerlo, no te voy a responder, y tenía que escribir 2, 3, 4 artículos, Claro. con seudónimos y demás, ¿no? Y ahí empezó ya, y después yo también escribía en el seminario, pues me enseñaron a escribir las predicaciones enteras, ¿no? Y pues ahí empezó, ¿no? Por tanto, el devocional diario, la revista GEA y después las predicaciones. Y como creo que dije una vez anterior, Sí. escribiendo pues una serie de predicaciones sobre 1 Corintios 13, cuando ya llevaba expuesta 10, 12 capítulos. Entonces, pues... finalmente, oye, esto es un libro, ¿no? Y entonces, del cual disfrutamos mucho en una ocasión aquí sí, en Radio Vida. Ha gustado mucho. Nos gusta, bueno, nos sigue gustando. Recuerdo que... La preeminencia del amor, la ¿no? preeminencia del amor. Ahora lo voy a cambiar. ¿Sí? El título lo voy a cambiar. Le he puesto, bueno, lo he hecho, se ha traducido al alemán. Está aquí traducido en me alemán. dice? Lieben ist alles, amar es todo. Entonces, ese título está muy bonito. Pues, creo que el título español es el mismo más o menos. Lo importante es amar, ¿no? Sí. Y entonces le he puesto el subtítulo. Aquí es el subtítulo en inglés, All You Need Is to Love. Los Beatles cantaban esa famosa canción, lo que necesitas es amor. Sí. Pero yo le cambio el sustantivo por el infinitivo y digo, lo que necesitas es amar. Porque todo el mundo quiere que se le ame. Lo que tú necesitas es amar, ¿no? Que en definitiva trata de eso el libro. Exacto, de amar. No de que cómo te pueden amar a ti, sino cómo puedes tú amar. Y entonces nosotros como cristianos ya tenemos esa capacidad para amar porque hemos gustado el amor de Dios, el amor de Cristo que eso nos transforma. Y además porque, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5, creo 5, 6, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que para el cristiano no amar es un problema, porque puede amar. Tal vez la gente que no conoce a Cristo no pueda amar, o no pueden amar a determinadas personas. Pero para el cristiano no amar es un gravísimo problema. Claro. Un pecado que le será tenido muy en cuenta porque tiene recursos para amar. Tenemos recursos para amar. No dependemos solamente de nuestro amor humano, sino del amor divino que ha sido puesto en nuestros corazones, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Y entonces por eso he puesto aquí, lo que necesitas es amar. Amar, eso es bellísimo. ¿Qué número de libro editado ocupa ese? O si se acuerda este fue el libro, ¿cuántos? creo que este es el libro que quizás más éxito ha tenido. Sí. Bueno, los de Pablo ahora lo están desbancando, ¿no? Pero este libro tuvo mucho éxito. La zona de Barcelona, en las iglesias se convirtió en un bestseller. Es que es muy bonito y es muy romántico también fue el primero que hice. Fue el primero. Y lo hice a 200 por hora. Sí, en serio. O sea, no fue un libro pensado y meditado. No, iba como escribiendo mis predicaciones a 200 por hora. Bueno. Y sin embargo, pues fíjate, ha sido el que más éxito ha tenido, ¿no?
Y sí, porque trata temas... Es una bendición total ese libro. A mí me han felicitado muchas personas que no son creyentes, no vienen a la iglesia y les ha encantado el libro. Claro, sí que cómo no va a encantar. Médicos sí que... y sobre todo, y también gente sencilla. Digo, médicos, porque son ya personas que tienen un estudio universitario, ¿no? Un médico, la madre tenía el libro, la madre no era creyente, una miembro de la iglesia se lo regaló y lo tenía sobre la mesa y el hijo empezó a ojearlo y leyó y le dijo, mamá, este libro está muy bien. Después otros también intelectuales que les ha gustado. Sí. Y tengo 2 testimonios de una hermana que cuando se lo leyó, una hermana de escasa cultura, cuando se lo leyó, viene contentísima. Sí. Y dice, pastor, me he leído su libro y lo he entendido todo. ¡Oh, qué bonito! O sea, pues hay muchas veces que no se entienden palabras y demás. Sí. No. La misma frase me dijo mi madre. Sí. Hijo, me ha gustado mucho y lo he entendido todo. Fíjate bien, ¿no? Es que es muy, o sea, tiene una profundidad impresionante, pero muy sencillo para entender. Sí, yo busco, yo me animo, o sea, me guío por 3 criterios. Sí. Quizás un cuarto. A la hora de escribir, busco escribir con sencillez, sí, con claridad y con brevedad. Ya. Pues son 3 principios que hoy son importantes. Sencillez, claridad y brevedad. Y ahora, pues yo también le añado el cuarto, que es profundidad. Son los 4 principios que por los cuales yo me oriento. A la hora de escribir, esto está sencillo, le entiende a todo el mundo, está claro, sí. Tiene una cierta profundidad, porque para no decir nada, pues no escribes, ¿no? Claro. Y entonces, pues, es breve, porque yo los libros americanos de nuestros queridos hermanitos americanos, que se escriben 4 o 5 páginas para después resumirte esas en 2 renglones. Ya. No puedo con esa literatura. Me dijo una importante librera en los Estados Unidos, en Miami, me dice, le pregunté por mis libros y los tenía, y en colación dice, sí, conozco sus libros y me gustan mucho. Oh. Porque va usted al grano, no pide usted palabra, va usted al grano, ni le falta ninguna palabra, ni le sobra tampoco. ¿no? Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Porque a mí la verdad es que me cansa ciertos libros que no... Ya, que son un poquito más pesados y que hay que estar ahí pendiente para no perder el hilo. Exacto, ¿no? Y entonces, pues en brevedad, claridad, sencillez y profundidad. Y veo aquí como cuántos libros habrá editado, Pues aquí, porque bueno, no tendrá alguno por ahí sin editar. Bueno, tengo editado, creo que son 19, me parece. Sí. Editado. Pero por editar tengo... manuscritos por editar tengo 6 más, terminados. Sí, los va a editar. Los voy a editar, sí. Vaya. Y lo que pasa es que eso vale también un dinero. Claro, claro. Entre el maquetador y también pues la impresión, eso lo vamos haciendo poco a poco, ¿no? Ay, y entonces pues tengo libros que procuro escribir sobre esos pasajes que a mí me han llamado la atención, que me ha gustado mucho, ¿no? Tengo un libro precioso, bueno, precioso para mí. Ya. Modestia. Seguro que lo es. Isaías 53. El siervo sufriente de Dios. Y entonces es un libro tremendo, porque de los 320.000 judíos mesiánicos que hay en el mundo, buena parte de ellos se ha convertido por Isaías 53. Vaya. Cuando han descubierto Isaías 53, ellos que no leían su Biblia y que ese texto lo tienen apartado al leerlo, y ven realmente la relación con Cristo, que es directa, ¿no? ¿Esto qué es? El Mesías ha venido y esto estaba profetizado por el Mesías, ¿no? Y esto se cumplió todo en Cristo. Eso ha sido un vuelco para ellos terrible, de muchos judíos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues yo empecé también, pues eso, a escribir ese libro, por cuestiones teológicas también, y la verdad es que lo he disfrutado enormemente. Bueno, todavía tenemos ahí... Cuando termine con esto seguramente que estará editado. Qué bueno. Porque está terminado, ¿no? Simplemente pues falta poco para... Qué bonito. Félix González, que se les quede ahí ese nombre y que puedan disfrutar de todos esos libros que tenemos aquí encima y de los que vayan saliendo. Quisiera resaltar los detalles, ¿no? Sí. Quiero hacer pues libros, ahora estoy envuelto en el proyecto, otro proyecto, libros de unas 100 páginas. Por ejemplo, Pedro liberado de la cárcel. Tiene 116 páginas. Entonces él trata el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?
Y entonces, pues, este texto, capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, este texto pues también tiene su importancia. Cualquiera que se lea el libro va a sacar del capítulo 12 importantísimas lecciones. Estoy trabajando ahora mismo también, siempre tengo 3 o 4 carpetas abiertas, aunque no quiero mucho porque después te distrae, ¿no? Y todo se retrasa. Estoy trabajando también en el pasaje del endemoniado Gadareno, de Marcos capítulo 1, capítulo 5 del 1 al 19. Es interesantísimo lo que estoy encontrando ahí, ¿no? Y entonces, pues, esa serie de textos que un cristiano se lo puede meter en el bolsillo, una broma se lo puede meter en su bolso y leerlo en 2 días, ¿no? En unas cuantas sentadas, por así decirlo. Sí, totalmente. No quiero libro voluminoso. También, pues, resalto entre ellos, pues, este libro, esta serie, Pablo, apóstol del Señor, ¿no? Este es el volumen 1, en total serán 12 volúmenes. Estoy trabajando ahora mismo en el volumen 8. Los primeros 5 son los que están editados, el 6, el 7 y el 7 y el 8 ya van próximamente para la imprenta. Sí. Y me quedan, pues, entonces 4 del 9 al 12, que es la vida de Pablo, basado sobre todo en los hechos de los apóstoles y, por supuesto, también recurriendo a sus cartas, ¿no? Creo que este es un libro, una colección muy interesante, que quien quiera conocer la vida a Pablo por dentro. Apasionante vida de Pablo. Exacto. Le va a ayudar mucho. Estos son los 2 personajes más importantes de la Biblia, Jesús y Pablo, para nosotros, ¿no? Entonces es conveniente que conozcamos los pensamientos y las ideas de nuestro Señor y de nuestro apóstol, porque Pablo fue el apóstol de los gentiles, por excelencia, ¿no? O sea, nuestro. Exacto. Entonces, pues, así es. Y después, pues, lo que Dios nos vaya sugiriendo en la vida que pasa el tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que es una delicia poder ver aquí todos estos libros, pero mirando hoy en día todo lo que tenemos a nuestro alcance, redes sociales, radio, televisión, el tema de los libros, ¿cómo ve esto del libro cristiano? El libro cristiano, pues, tiene menor salida que el libro secular. Hoy lo que se vende mucho es la novela histórica. Pero yo no quiero meterme en eso, aunque he tenido también mis luchas, mis tentaciones. Tengo una novela por ahí. Pero porque considero que es un tremendo privilegio poder ponerse a estudiar un texto, un pasaje bíblico y reflejar sus enseñanzas en 100 páginas o en 150 páginas. Eso es un privilegio y aunque Facebook y Twitter y todo lo demás está ahí, pero hay que escribir. Eso no se alimenta con signos, sino con palabras, ¿no? Por tanto, yo creo en cierto sentido que se lee más que antes. Se lee de otra manera. Sí. Pero quizá se lee antes. Y sin embargo, eso que se temía de que el libro electrónico le iba a quitar la venta al libro físico, no. El libro electrónico, pues sí, está bien, ¿no? Que tiene, sí, que mucha gente ha optado tiene una clave aquí, una cosita aquí, y tienes el libro. Está muy bien, no digo que no, pero eso es más bonito, esto es más romántico. Sí, el otro día hablábamos. Y el olor. Eso hablábamos. Abrir un libro, oler sus hojas. Y esto te lo lleva aquí, allá, lo que sea. Esto no se borra. No, esto no se borra, ¿no? Y esto, pues, aquí puedes escribir. Y esto se hereda también, se puede dejar en el. Se hereda y tiene su encanto también, ¿no? Sí. Viejos, yo compro libros en alemán del año 1830, 1840, y tiene anotaciones todavía, ¿no? Pues un libro importante, ¿no? Sí. Y la verdad es que no, el libro electrónico, la electrónica, no le ha quitado ese protagonismo que se creía que iba a quitarle al libro, a la página impresa. De hecho, tengo un amigo que me decía que tiene sus libros colgados en Amazon, yo también los tengo, estoy colgándolos, tengo 3, pero en ebook nada más. He tenido problemas con la página en blando. El libro físico, pero estamos en ello. Está en ebook para poder comprarlo. En ebook están 3, sí. En Amazon. Y entonces este amigo dice que me decía que con los libros, las mayores ventas las tiene él con el libro físico. En Amazon solicitan y compran el libro físico. Sí, sí, y Amazon se los imprime. Y entonces, curiosamente, entre los cristianos es esa la teoría. Vale, esto tiene un encanto que no lo tiene él. No. Está muy bien, pero a veces tenemos problemas,
si se lee tanto como yo, pues resulta de que tenemos problemas porque mi mujer se me queja, porque tengo una habitación grandísima llena de libros, 2 habitaciones, la escalera, pues me parece que tengo, no sé, yo tengo 24, 25 metros, una estantería de 2 metros 60 por 25 metros de largo. Bueno. 6 y yo, 8. Con razón se queja. Y entonces se queja mi mujer y quiere, bueno, pero como voy a tirar yo tengo que ir tesoro. Claro. Pero es que a uno le gusta. Tesoro, claro. Con el paso del tiempo iremos deshaciéndonos de ello cuando ya bueno, qué tenerme pena. las cuentas. Sí. ¿Se nos va el tiempo? Sí, nos ¿Esto va el volando? tiempo, pero sí, y el café se nos enfría. Sí, Montes Escogidos, me gusta mucho ese para introducir en este primer programa. Sí. Te gustan las alturas, ¿no? Sí. Los libros de altura. Sí, de hecho me gusta cómo empieza ahí diciendo que este es un libro de altura. Eso, así es. Sí. Es un libro que no paran de pedírmelo a cuentagota de países americanos. ¿Sí? La última fue de Arizona, la semana pasada, y la semana anterior también de otro país latinoamericano, uno de los Estados Unidos, y les gusta, ¿no? Porque creo que está súper interesante. ¿Y cómo se le ocurrió escribir un libro de los montes escogidos? Bueno, porque me causó mucho impacto la visita que hice a los Suiza. Alpes, en Suiza, donde estudié, a los Alpes de Berna. Sí. Y aquello fue impresionante. Me sentí chiquitito. Sí, aquellos montes, una pared vertical de más de 1 kilómetro de altura, tremendo, ¿no? Y también nosotros vivíamos en el seminario estaba en el monte más alto del cantón de Basilea ciudad. Entonces era un punto de visita para toda la gente y tenía el distintivo de que desde la iglesia, desde el muro exterior de la iglesia, por septiembre, septiembre, octubre, y también en los días en diciembre, pero sobre todo en septiembre, octubre, el cielo estaba muy claro y se veía a las 6 de la mañana y nos levantábamos, es profeso para ello, ¿no? Se veía los Alpes, las crestas del Mönch, del Eiger y del Jungfrau, se veía esas crestas de nieve blanca, recortadas, blanca, pero recortadas en un cielo rojizo del día que estaba despuntando, el alba. Y eso se me quedó en el alma, ¿no? Uh-huh. Y después, estudiando la Biblia, pues descubrí también que los montes en el Nuevo Testamento, curiosamente, la cantidad de montes, cuando tomo interés en esto es cuando estoy escribiendo el libro de las bienaventuranzas. Uh-huh. Y Jesús subió a un monte. Sí. Y entonces ahí reflexiono sobre los Jesús montes. Le gustaban de la Biblia, los montes, ¿no? Sí. Y efectivamente, entonces veo los montes del Antiguo Testamento, el Ararat, el Moria, el Refidim, Sinaí, Nebo, Carmelo, Gilboa. ¿Están todos aquí en el libro? No, falta, por ejemplo, en concreto el Ebal y el Gerizim. Uh-huh. Pero con las prisas digo, ya está bien, ¿no? Vamos a cansar. Sí. Y entonces, y hay otros montes también que se quedaron por ahí, pero sus nombres no se registran con claridad. Pero sí, el Ebal y Gerizim, el monte de la bendición y de la maldición, sí están ahí también, ya para otro momento. Muy bien. Ahí reparé los montes. Y después cuando reparé más en los montes fue leyendo el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Que si prestas atención, la vida de Jesús está entre 2 montes. Al principio, el monte de la tentación. Sí. Y al final, el monte de la Gran Comisión. Ya. No el monte de la Ascensión, porque Jesús asciende desde Jerusalén, sí. Del monte de los Olivos, pero en Mateo acaba el Evangelio con la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso fue en un monte. Es el monte, eso ocurrió en un monte en Galilea. El nombre no tiene nombre, pero sí, y fueron a aquel monte donde Jesús les había indicado y los encontró allí. Ya. ¿Vale? Entonces, y entre los 2 montes, el monte de la tentación, donde va a inaugurar Jesús su ministerio público, y el monte donde ya ha culminado su obra y está a punto de ascender a los cielos, pues ahí encontramos pues el monte de la bienaventuranza, el monte de la transfiguración, el monte del Mesías. Sí. Encontramos también pues el monte Moria, o sea, el monte Gólgota, ¿no? Uh-huh. Y encontramos una serie de montes maravillosos que están cargados de significado teológico. Sí. De hecho, el primer monte y el segundo monte, uh-huh, el último, están relacionados de una manera directa y que además demuestran la deidad de Cristo. Porque en el primer monte el diablo le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Sí.
La palabra postrado me adorare en griego es una, proskineo, el verbo proskineo, arrodillarse, ¿no? Ya. Para adorar. Y entonces resulta de que Jesús, en el último monte, el monte de la Ascensión, dice que le vieron, y cuando le vieron sus discípulos, le adoraron. Proskineo también, la misma palabra. La misma palabra. En el primer monte el diablo le muestra todos los reinos del mundo y se lo da, se lo ofrece. Jesús dice que no, rechaza. Y ahora en el último monte Jesús le dice a sus discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y le ha sido dado no al modo del diablo que él rechazó, sino al modo de Dios el Padre. Entonces, hay una serie Oye, qué bonito. Pero hay más detalles, ¿no? Sí. Entonces, es tremendo esto como el Jesús que resistió la tentación de adorar al demonio, ahora es adorado por sus discípulos. Aunque dice el Evangelio que algunos dudaban. Ya que efectivamente no dudan porque crean que Él ha resucitado, no, ya lo habían visto en varias ocasiones. Ya. Para mi juicio, dudan por atribuirle así de manera directa la adoración. Claro, para ellos era algo muy especial. Muy especial, y hasta ahí decir, la inclinación a tierra, la postración a tierra que habían tenido delante de Jesús podía interpretarse como un simple acto de reconocimiento, ¿no? Por su grandeza, de respeto. Pero el último proskineo, el último adorar de Mateo 28, ese no tiene que ver con reverencia, ese tiene que ver con adorar, porque se corresponde con la adoración que el diablo le pidió. Le ofreció. ¿Vale? Sí. Y que él le negó. Entonces, los dos montes están relacionados y claro, oye, pues hay que prestar. Estoy trabajando en ello para un segundo libro. Montes de Jesucristo. Claro, estos son los montes que he cogido, digamos, del Antiguo Testamento. He escogido porque tuve que hacer una selección. Ya, pero que me gusta mucho, como en el índice, por ejemplo, podemos citar para abrir boca a los que nos escuchan, si quieren adquirir este libro. Por ejemplo, el primero es el Monte Ararat, que se llama Monte de la Misericordia. Monte de la Misericordia, efectivamente. El Moria, Monte de la Prueba. Exacto. Refidim, Monte de la Intercesión. Y ahí se mete... La gran batalla, y entonces ahí hay lecciones muy bonitas también, sí, ¿no? Y Moisés orando por su pueblo, por su El Sinaí es el cuarto, Monte de los Mandamientos. Y el Nebo, que es el que vamos a meternos los minutitos que tenemos, es el Monte de los Anhelos, me gusta mucho. Bueno, tenemos el Carmelo, el Monte de la Decisión, Horeb, Monte de la Restauración, Gilboa, Monte del Juicio, y ahí acaba. Exacto. 8. ¿Por qué el Monte de los Anhelos? El Monte Nebo. Bueno, el Monte de los Anhelos es el Monte Nebo, ¿no? Porque Moisés muere ahí a la edad de 120 años. Ha estado 40 años en el desierto, guiando al pueblo de Israel, y anteriormente ha estado 40 años en el desierto por su locura. Ya. Por su locura, por anticiparse a los tiempos de Dios. Sí. Tuvo que huir de Egipto al matar a aquel soldado. Y cuando Moisés huye de Egipto, pues tiene 40 años. Él ya creía, dice en la Biblia, que creía que Dios, sus hermanos entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, por su mano. Al final fue así, pero no al modo que él quería, sino como Dios quería, cuando ya él era un anciano, ¿no? de más de 80 años. Entonces, Moisés tenía ese anhelo de identificarse con el pueblo de Dios en todas sus consecuencias y de entrar en esa tierra prometida. Por eso dice que desestimó los privilegios, la gloria, la vida cómoda de Egipto, ¿no? Y se identificó con un pueblo de esclavos. Diríamos un pueblo de gente inculta. Diríamos un pueblo de gente miserable, de gente pobre, de gente que lo único que ha conocido durante 100 años es el insulto, el látigo, el desprecio. Esas personas, eso hay que desvestirlo de romanticismo. Esas personas tienen unas formas y una vida muy delicada. Y Moisés se identifica con esa miseria, con esa pobreza extrema de un pueblo y de una gente, porque tiene su visión, su anhelo en las promesas de Dios. Y la promesa de Dios era la tierra prometida, la liberación y la historia de Dios con él. Entonces, Moisés sube a ese monte Nebo, donde va a morir, y la escena es tremenda. La escena es tremenda. Esto para que lo coja un poeta o un dramaturgo y realmente pueda transmitirnos lo que hay ahí. Un hombre que se despide de su familia,
que es de su mujer, de sus hijos, de sus hermanos, de los demás, del pueblo, de los oficiales, y ahora se va solo. Y se le ve, es tremendo, es una escena impresionante. Sí, lo leemos muy rápido. Años se aparta y va subiendo el monte Nebo y el pueblo estará, yo me imagino que estaría ahí hasta que desapareció. Y al desaparecer, entonces él recibe a Dios. Y Dios lo lleva a la cumbre del Nebo y desde allí le muestra toda la tierra de Israel. Se la muestra mirando hacia arriba. Tierra de Manasén, tierra de Dan, lo que hoy es Jordania, un poquito Jordania, ¿no? Hasta Galilea, y después la mirada la dirige hacia la izquierda y va bajando por el Mediterráneo hasta que llega al desierto, el Negev, y de nuevo vuelve hacia arriba para cerrar el círculo ante la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmeras, ¿no? Esta es la tierra, por tanto, esto es bueno, estos anhelos, es bueno tener anhelos que inspira a Dios, porque Dios es fiel. Claro, a mí me ha llamado la atención, leyendo un poquito este Monte Nebo, lo que comentábamos antes a micrófono cerrado, que el que no, me ha tocado el corazón, el que no tiene anhelos es como si estuviese muerto, estando vivo. Espiritualmente hablando. Muerto espiritualmente y físicamente también, anímicamente, porque una persona que no tiene anhelos, que no tiene esperanzas, es como, no tiene razón para vivir. Claro. Por lo menos si tiene anhelo de esperar al fin de semana. Ni una esperanza, o sea, claro, no tiene esperanza. El hombre puede vivir, como decía, no sé dónde lo leí, el hombre puede vivir pues 20 días sin comer. Sí. Y puede vivir 7 o 14 días sin beber. Y decía el autor, pero no puede vivir un minuto sin esperanza. Cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Pero si renace la esperanza, en el momento en que renace la esperanza, aunque estén hundidos, y renace la esperanza en ellos, se levantan. Ayer, viendo una película, la serie esta, Doña Inés, la conquista de eso. Sí, del alma mía. Es Doña Inés del alma mía, por tanto, que estaban destrozados. Totalmente. Los habían masacrado los indios, la escena. Y sin embargo, es una mujer la que le levanta el ánimo. Y cuando una mujer le dice que puede haber victoria, que vale la pena, que se levante, ¿no? Que lo que está haciendo vale la pena, aunque se muera. Fíjate cómo empiezan a levantarse uno y otro, y realmente gana. Ahí vino la victoria. Entonces, ese es el caso, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones, donde la situación parece perdida y se concibe la más mínima esperanza. Y renacen las fuerzas con una violencia tremenda, ¿no? Entonces, pues eso es importante. El monte de los anhelos, el monte Nebo es el monte de los anhelos, es el monte de la esperanza. Una esperanza y un anhelo que van a ser satisfechos por Dios. Dios no le va a permitir entrar. Moisés no pone un pie en la tierra prometida. Eso fue duro. Eso fue duro. Y la culpa la tuvo Israel, que lo provocó a ira. Y él golpeó la piedra. Y por eso las iglesias tienen que tener también cuidado con sus líderes, con sus pastores y líderes, y no hostigarlo mucho, no someterlo pues a muchas presiones para que no se indigne y procedan como lo tienen que hacerlo para que Dios no lo juzgue. Claro. Y entonces, pues ahí vemos cómo realmente Dios se toma en serio la barbaridad que hizo Moisés a coger aquella rabieta, aquel enfado, y le dijo, háblale a la piedra y os tengo que dar agua de la roca, pueblo de incrédulos. Y cogió la vara suya y golpeó la piedra. Y Dios le dijo, yo no te dije que golpeara, te dije que le hablara. Máxime cuando hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, y todos bebían de la roca, que era Cristo. Ay, qué bonito. ¿A quién estaba golpeando Moisés? A Cristo. Claro, figuradamente, claro. Figurativamente es así, ¿no? Vaya. El texto dice, y todos bebían de la roca. ¿Cómo se puede beber de una roca? La roca que dio agua, era Cristo, ¿no? Entonces, y entonces con esa severidad, Dios no le permite entrar, pero sí tiene esa misericordia con él. Porque los juicios divinos siempre están también llenos de misericordia. David, cuando hace aquel censo imprudente y Dios le pone 3 castigos. 1, entregarte en manos de tus enemigos. 2, huir delante de tus enemigos 3 meses
O 3, que Dios te castiga con una plaga. Dios te castiga con una plaga. Y finalmente, durante 3 días, ¿no? Y entonces David escoge que Dios le castigue. Y dice, porque Dios es misericordioso. Sí, prefería la ira de Dios, ¿no? Exacto, la ira de Dios se aplaca. Y entonces eso es lo que hace Dios con Moisés. No le permite poner un pie en la tierra para que, en fin, para que nosotros nos demos cuenta de lo severo que puede ser Dios y de lo malo que puede ser el pecado. Y sí le permite verla, la mira. Y él tiene... Se queda tranquilo. El pueblo ha recibido la promesa, Dios es fiel. Sí, amén. Para terminar ya, porque no queremos abusar mucho de este tiempo, pero lo estamos pasando muy bien, 3 razones para los mayores anhelos, ¿no? Sí, hay 3 razones para los mayores anhelos, es la lección espiritual del capítulo, y es que contamos en la Biblia con las más grandes promesas. La Biblia está llena de promesas para nosotros. Y nosotros como cristianos, por tanto, somos hombres de esperanza. Dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza. Nosotros tenemos que tener la esperanza de la vida eterna. Tenemos que mirar más al cielo, ¿no? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo le dice también a los cristianos en sus cartas, echad manos de la vida eterna. Y nosotros tenemos que hacer eso también, ¿no? La Biblia nos habla, por ejemplo, del anhelo de un cielo nuevo y una tierra nueva, en la cual mora la justicia. La Biblia, Jesús nos enseña a orar diciendo, venga tu reino. Esos son nuestros anhelos. Ese es nuestro anhelo, exacto. Venga su reino. La Biblia, Jesús dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo para que vean la gloria que me has dado. Eso es lo que vamos a ver en el cielo. Yo quiero ver la gloria de Cristo. Claro. Tengo ese anhelo de ver la gloria de Cristo, de moverme, y ese anhelo de ver la gloria de Cristo y de verle a Él, pues provoca en nosotros una transformación a su imagen y semejanza, porque es un texto bíblico que cuando le veamos seremos semejante a Él, porque seremos transformados. La visión de Cristo nos transformará también, entonces seremos como otros Cristos. Fíjate, libre de las miserias que hay en nuestro interior, ¿no? De las vanidades, de las avaricias, de las codicias, de todo eso, ¿no? Que podamos servir al Señor, eso va a ser una libertad, vamos, que no nos lo vamos a creer siquiera, ¿no? Entonces eso, contamos con las más grandes promesas de la Biblia, tenemos que estar en manos de esas promesas, ¿no? Nos alumbra también pues un vasto horizonte, ¿no? Y el horizonte es un horizonte preñado de esperanza. Y no 1, 2 o 3, sino es el futuro de esperanza. Vamos hacia un mundo nuevo. Para eso hay que leer la Biblia, ¿no? Claro, por eso hay que leer la Biblia con frecuencia. Cuanto más la leamos, mejor, porque más se va a dibujar ante nosotros ese horizonte, claro. Y más vamos a poder aspirar a todas las promesas que encierra el Señor de vida eterna, ¿no? Y entonces, pues eso, toda la Biblia nos invita. Pablo dice a los colosenses, no pongáis la mirada en las cosas de abajo, en la tierra, sino en las de arriba. En las de arriba, donde está Cristo sentado con Dios en los cielos, ¿no? Y a veces pues nosotros tenemos que aprender a mirar, como Moisés, la tierra de la promesa, está allí todavía, no vamos a entrar, no nos permite entrar de momento, pero vamos a entrar. La visualizamos. Exacto, ¿no? Y para terminar... pues este monte y la visión del anciano Moisés con 120 años ahí delante de aquella tierra nos dice que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa. Porque Dios le hizo esta promesa primeramente a Abraham. Abraham. ¿Cuántos años pasaron desde Abraham a Moisés? Después estuvo 400 años en Egipto. Sí. Por tanto, entró en Egipto cuando este hombre Jacob tenía ya sus 100 años, 114 años me parece, cuando le pregunta cuántos años, el faraón le dijo, ¿cuántos años son la vida la vida de tu vida, ¿no? ¿Cuántos años tiene, ¿no? Y Jacob le dice, pocos y malos. Tenía 140 años. El hombre que ha vivido tal cantidad de problemas, que la verdad es que estaba el hombre pues malo. Y entonces pues finalmente, pues como digo, más de 500 años, ¿no? Hacía que Dios le había hecho esta promesa y la promesa tiene cumplimiento. Las promesas de Dios se cumplen. Vale la pena esperar en ellas, ¿no? Por tanto, Dios es fiel y vemos que a Dios nadie le impedirá introducir a su pueblo en la tierra de la promesa. Dios es poderoso y a nosotros se nos hace la misma promesa. En Romanos 8, donde se dice, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo creado, ni ninguna otra cosa creada, ni de poderes, ni demonios, ni nada. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios se ha prometido introducirnos en el cielo, en la tierra prometida, la verdadera tierra de la promisión, el cielo, Sí. y nos va a introducir allí por su poder. Amén. Con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros, pero siempre por nosotros, es decir, a nuestro favor, ¿no? A nuestro favor, Este, qué y esto bonito, nos por su habla el monte fidelidad. de los anhelos. Esto es lo que yo, Moisés. Bueno, nos quedamos con un retrato ahí de este libro, pero yo creo que merece la pena leerlo, saborearlo y cada monte escogido, así que aquí está. En Amazon lo pueden conseguir. No, este todavía no. Este ¿Este no? estará en Amazon en 3 semanas, porque estamos trabajando en ello, pero Ajá. a mí este me lo pueden pedir aquí. ¿Sí? Sí, lo tengo en Si alguien casa lo y quiere sobre todo aquí. para España, lo puedo enviar para el extranjero, cuesta ya el porte. Cuesta Ya, claro. Los que tengan interés y nos estén escuchando desde Latinoamérica, pues que esperen un poquito, 3 semanas para que puedan solicitarlo en Amazon, a través de Amazon en ebook o en papel, tapa blanda, y los que estén aquí en España, pues que sí, lo pueden pedir a mi teléfono 679 28 64 93 o simplemente que lo pidan que nos aquí. llamen aquí y nosotros le Llaman damos ustedes y la ustedes información. que digan su dirección, porque algunos me lo piden y mandan su correo electrónico. No, claro. Pero tienen que no darme la dirección. Claro. Exacto. Muy bien, lo hemos disfrutado, Pastor Félix González. La semana que viene, si Dios quiere, estaremos con Muy un nuevo monte, ¿sí? Bien. ¿O qué? Como O no, un nuevo monte otro o con libro. un nuevo libro. Otro como tú libro. quieras. Son libros que inspiran. Exacto. Vale, aquí tenemos una 18 semana libros, para pensarlo. Tenemos 18 semanas. Vale, y después vale. pues, veremos. Yo sí me lo voy a quedar para leerlo. A mí me encantaría, pues un monte tras otro, pero. Sí, bueno, claro, que podemos, tenemos aquí podemos, estos libros que inspiran. Vamos a ver. y entonces, mientras tanto, irán saliendo otros, ¿no? Pues tanto tenemos para medio año, 20 semanas como mínimo, 22 semanas. ¿no? Perfecto. Así que. Pues las últimas palabras para despedirse, Pastor. Pues nada, decirle a nuestros queridos oyentes que recuerden una palabra de Cristo. Cuando Cristo le dice cuando envía las cartas a las iglesias del Apocalipsis, siempre le dice, escribe. Y nosotros tenemos que estar contentísimos de que Jesús dijera, escribe. Porque de esa orden de Cristo, de ese mandato de Cristo, a Juan, a su discípulo, nos beneficiamos nosotros todavía hoy. Estamos leyendo el Apocalipsis que fue escrito para que nosotros pudiéramos leer. El Evangelio de Juan, capítulo 21, se dice también, hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales no cabrían no cabrían los libros en el mundo, Sí. y tuvieran que reflejarse todos por escrito, pero estas se han escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida eterna. Por tanto, Dios tiene empeño en que se escriba, en que sus hijos escriban, en que sus discípulos escriban, para que otros puedan leer y así llegar a creer. Estos libros te pueden ayudar a creer. Yo mismo me convertí por la lectura de un libro cristiano y hay algunas personas que ya me han dicho que se han convertido también por la lectura de mis libros. Te deseo esto de todo lo mejor y si ya estás convertido seguramente que te pueden edificar, que con ese propósito también se han escrito. Por tanto, escribe para que otros puedan leer. Que Dios te bendiga mucho. Hasta aquí llegamos en este espacio, disfrutándolo de verdad de todo corazón. Muchísimas gracias, Félix. Y la próxima semana, si Dios quiere, aquí estaremos en vivo y en directo. Un abrazo. Hasta aquí este espacio, Libros que Inspiran. Nos vemos. Adiós.